está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión con la compañía de la profesora María Lucía, que creo que muchos de ustedes la conocen y nos resulta muy agradable. María Lucía, ¿cómo estás? Muy buena noche, profe Manuel, ¿cómo está? Bueno, vamos a mirar una cosita para empezar en el tablero, entonces me voy a desplazar para allá. Y es que varios de ustedes, 3 o 4 por lo menos, me dijeron estar absolutamente desconcertados con el ejercicio que les había puesto, cosa que me parece de verdad bastante sorpresiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo una cantidad de conceptos, muy poco de técnicas, fundamentalmente estamos aprendiendo unos conceptos, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Se fue por allá arriba. Bueno, no sé. Estamos aprendiendo unos conceptos para aplicar a negocios y para aplicar a empresas. Y resulta que además de los conceptos, yo no puedo darles el ejemplo o hacer la aplicación yo a cada uno de los casos de ustedes. Son ustedes los que tienen que hacer la aplicación de los casos. Lo que es importante de todo esto es que vamos a ver que tenemos alguna cosita. Bueno, lo que es importante, entonces yo creo que volvemos a ver, un segundito, yo sigo contándole. Lo que es importante es que hay unos conceptos básicos que tenemos que aplicarlos a un negocio, y por eso le pedí a todos y cada uno de ustedes que especificaran un negocio que querían poner para aplicar esos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Hay para el producto que ustedes definieron hacer, o la empresa que definieron montar, o la empresa que manejan, sencillamente hay una demanda. Hay una demanda y hay personas que necesitan y que ustedes encontraron que necesitaban esos productos o necesitaban ese tipo de servicio. Y ustedes les van a ofrecer la satisfacción de ese negocio o de esa necesidad. Para eso, para poder saber qué es lo que le ofrecen y cómo le ofrecen a las personas, a quienes vayan a hacer sus segmentos de demanda, lo que necesitan ustedes es, por lógica, eso no hay necesidad de ponerle mucho misterio, es saber cómo es la competencia. Los demás que están tratando de satisfacer las mismas necesidades, que están peleando por ganarle a ustedes los clientes, ¿qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué le están ofreciendo a sus clientes? Les están diciendo que la oferta de ellos es mejor que la de ustedes. Entonces, pues tenemos que ver cuál es la oferta de ellos, qué es lo que ellos están ofreciendo. Entonces, simplemente lo que pasa es que hay una oferta, ¿sí? Una oferta que ya lo vimos, ya estudiamos bastante. Esa oferta, pues realmente es la competencia de ustedes, que es quien está compitiendo por el cliente, por ganar el cliente. Les está ofreciendo una serie de cosas, les está ofreciendo específicamente, les está ofreciendo un producto, con todo lo que tiene el producto, que es si les dan crédito o no les da crédito, cuáles son las características del producto, se lo está ofreciendo en un determinado sitio, se lo está ofreciendo con un determinado empaque, con unas determinadas características, se lo está ofreciendo en una cierta forma que hay que compararla con la forma que le están ofreciendo ustedes. Además, que el negocio lo puedan montar ustedes o no lo puedan montar, que lo puedan hacer o no, pues depende también de una serie de factores que ya los estuvimos viendo. No solo depende de la oferta y la competencia, depende también de factores políticos. Fundamentalmente depende de normas legales que haya.
Todo en Colombia generalmente está normatizado, entonces hay cosas que se pueden o no se pueden hacer de acuerdo a las normas. Se pueden instalar en un cierto sitio o no. Por ejemplo, para producir cosas de comida, hay que seguir unas normas legales que son producto de cosas de tipo político que tienen las secretarías de salud de los municipios y de las gobernaciones. Entonces hay que conocer qué es lo que afecta a los negocios, y eso es en lo que consiste hacer la actividad calificable. Es contestar 6 preguntas en las que se está preguntando simplemente cuáles son esos factores, cuáles son las normas que existen que afectan a su negocio. Yo no se los puedo decir porque es un negocio, entonces ustedes tienen que buscar y tienen que entrar a internet. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está ofreciendo su competencia? Yo no puedo decirles porque son ustedes los que están allá. Alguien decía, profe, pero es que ¿cómo se averigua eso? Imaginación. ¿Cómo se averigua eso? Váyanse ustedes al supermercado de una ciudad y miren cuántas marcas hay, cuántas marcas más se están ofreciendo, de qué precios los están ofreciendo, en qué empaques los están ofreciendo. Hablen, háganse amigos del administrador del negocio. Pregúntenle cada cuánto va su competencia y les deja los productos. Pregúntenle si le dan descuentos o no le dan descuentos. Entonces lo que hay que buscar es fuentes alternativas, internet, los gremios, las personas, pararse y mirar físicamente y conseguir esa información y colocarla contestando esas 6 preguntas. Esas 6 preguntas son las que se tienen que hacer ustedes y se tiene que hacer cualquier empresario, cualquier persona que esté manejando una empresa o que la quiera montar. Aclarado eso, podemos ahora sí seguir con el tema que tenemos hoy. Y entonces empecemos. El tema que tenemos hoy se refiere a cuáles son los factores económicos. En primer lugar, miremos lo que estamos siguiendo de proceso. Como proceso para empatar las cosas, para que no se nos queden locas, estamos haciendo un DOFA, o sea, producto de un DOFA, que es la mirada a cuáles son las oportunidades y las amenazas que nos pone el mercado y nos pone la parte externa de la empresa, y estamos mirando cuáles son las fortalezas y las debilidades internas que tenemos, y estamos considerando una serie de factores que afectan el producto o el servicio que vayamos a dar, que es el que está por aquí. Se me perdió este producto o servicio. Entonces ahora en estos días, en estas sesiones, hemos estado mirando lo que se llama los factores PEST, que son políticos legales, que ya los vimos, sociodemográficos, que ya los vimos en una reunión, y ahorita vamos a darle una miradita a los factores políticos legales que pueden afectar a una empresa. Todo eso es para poder manejar un producto y un servicio y poder determinar unas estrategias para ofrecer el producto y el servicio, para montar la empresa o para manejarla de modo que tenga éxito. ¿Cuál es el propósito de eso? Repito, es el de poder generar estrategias para evitar o enfrentar las amenazas y las debilidades. Se identifican al hacer el DOFA y son producto de futurología, esto lo habíamos hablado la vez pasada, y esa futurología se hace con base en observación y en investigación y en reflexión, que son preguntas y cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que pasa? Los factores económicos, lo mismo que pasó con los factores políticos y los factores legales, pues hombre, podemos decir que tienen 3 tipos de alcances. Tienen un alcance internacional, que afectan a todos los negocios, no importa dónde estén, y a todas las empresas, en cualquier país, en el nuestro o en otro. Hay unos factores de orden nacional que afectan fundamentalmente a Colombia, a los negocios que se van a hacer dentro de Colombia o que se están haciendo, y hay unos factores locales que afectan específicamente a los negocios del municipio, de la zona donde esté trabajando usted. Entonces vamos a mirarlos esos con cierto orden, que es lo que estamos haciendo aquí. Yo les estoy dando una estructura, un orden para que hagan el análisis. No les estoy diciendo cómo se hace el análisis porque no lo puedo decir específicamente. Y quiero pedirles un favor a los que están escuchando en la teleclase. Yo les voy a mencionar unos factores, los que en mi experiencia me ha indicado que son
clasificados en la forma en que yo creo que se clasifican, o que yo los clasifico. Por favor, aporten ustedes, aporten dentro del foro de que María Lucía nos va a ayudar a mirar, aporten todas las ideas que se les ocurran de cosas que o yo no haya puesto o haya puesto en otra forma, y vamos entre todo el grupo complementando el tema. Entonces miremos eso, cuáles son los factores o cuáles son los hechos económicos internacionales que afectan. Repito, el propósito de esto es mirar qué hace que mi negocio sea posible o no sea posible y sea exitoso. Aquí no estamos mirando la parte política, juzgándolos si son buenos o no son buenos, estamos mirando el impacto que tiene sobre los negocios. Entonces, ¿a qué se refieren esos factores? Se refieren a la situación económica internacional, a la disponibilidad de dinero que haya. Se refiere a actividades profesionales, a prestación de servicios. Todo eso lo analizamos pensando en la posibilidad de que se pueda operar y se pueda tener un producto con cierto éxito. A cualquier nivel, ¿sí?, los hechos económicos y la situación económica y la influencia de ellas sobre el desarrollo de los negocios dependen de decisiones políticas. Entonces aquí no es muy claro qué prima, si el factor político o el factor económico. Generalmente las decisiones de tipo económico y las cosas de tipo económico que afectan a los negocios son producto de decisiones políticas, generalmente, no siempre. Aquí para todo hay normas, laxas o no, y dependen de la concepción que yo tenga sobre el manejo del Estado. Entonces depende de decisiones políticas y depende también de la actuación de las personas. No solo depende de los gobiernos, sino solo depende de las leyes y las normas. Depende de la proactividad de las personas, depende del ánimo emprendedor que tengan, depende de la actitud que tengan hacia el riesgo, depende de sus expectativas. O sea, es una conjunción de dos cosas. Nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa siempre al gobierno y a las normas de todo lo que se puede o no se puede hacer. No, dentro de ese marco que establece el gobierno, dependiendo de cuál sea la orientación política que tenga, la vimos la vez pasada, las posibilidades o de centro izquierda, o de centro derecha, o de derecha, de todos modos se establece un marco. Dentro de ese marco el empresario tiene que ajustarse a ese marco y tiene que aceptar ese marco y tiene que desarrollar cosas. Y hay personas que lo hacen y tienen ese ánimo y hay otras personas que no. Y entonces depende de ese ánimo, pero también depende de los valores de las personas. Eso es importante. Depende de lo que piensen, de la honestidad, dependen de lo que piensen y respeten los derechos de los demás. Entonces es una conjunción de cosas. ¿Qué es lo que hace el maestro en este tipo de cursos? Lo que pasa es que el maestro da unos puntos para hacer análisis y para que ustedes hagan reflexión, que cada uno, como repetimos y como dijimos en la primera parte de esta teleclase, cada uno lo aplica a su propio negocio. Es diferente la afectación dependiendo de muchas cosas. La afectación de los mismos hechos afectan distinto a los negocios dependiendo de en qué sector económico o en qué subsector económico esté. Dependiendo del tamaño, no es lo mismo y no son las mismas normas que existen para una empresa grande que para una pequeña. Dependiendo de la composición de capital. A veces hay empresas con muchos socios que aportan poquita plata. A veces hay empresas de 1 o 2 socios personales o empresas de sociedades. Esos son factores que afectan, depende del alcance geográfico. Si la empresa quiere trabajar y ha definido trabajar a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Todos esos son factores que ustedes tienen que considerar cuando estén gerenciando una empresa o cuando estén queriendo montarla para ver cómo los afectan las normas. ¿Cuáles son los factores económicos internacionales que yo he visto que son más importantes, que afectan más importante o de manera más importante a los negocios? Para mi gusto, el primero es la oferta y demanda que genera el precio de los recursos fundamentales, como el petróleo, el carbón y el acero. Si ustedes practican lo que yo les he recomendado, que es estar permanentemente leyendo prensa, entrando a internet, oyendo los noticieros, ven la inmensa influencia que tiene el valor
del precio, el precio del dólar en pesos frente a los negocios. Si son, para hablarlo claramente, si son negocios de exportación y el dólar sube, pues magnífico, pero si son negocios basados en importación y el dólar sube, pues fríos. El negocio no pelecha y depende de la tendencia. Si la tendencia es hacia arriba, la tendencia es hacia abajo de ese precio, pues dependiendo de eso tiene uno que definir qué hace. Eso es lo que se llama la tasa de cambio, que es el valor del dólar en pesos. Hay otro factor importantísimo con que la gente a veces lucha, profe, que es la globalización. Eso no hay duda que la globalización es un fenómeno mundial que ocurre de forma natural. Así usted sea comunista y proteste contra eso, el hecho ocurre. Y ocurre por un fenómeno muy importante, que es el de la especialización. Si yo soy un país o soy una empresa que quiere producir de todo un poquito y venderlo, pues no me sale tan barato y no me especializo y no me vuelvo tan bueno en producirlo como si me especializo. Entonces la productividad es mucho más grande, puedo sacar muchas más cosas con muchísimo menos costo, puedo difuminar los costos en unos equipos, por ejemplo, que los puedo usar a full, mientras que un solo país puede dedicarse, o una sola empresa con un equipo muy grande, a producir miles y miles y miles de productos. Si yo quiero hacer lo mismo y 10 empresitas chiquitas quieren hacer lo mismo, a cada una le toca tener un equipito para hacer eso, y eso no es rentable. Entonces ese fenómeno de la globalización y de la especialización es importantísimo. Y uno tiene que buscar entonces en qué especializarse, cuáles son las ventajas que tiene el país, en qué es en lo que puede ser mejor que los demás. Eso es lo que se llama la ventaja competitiva. ¿Qué puede hacer mejor que los demás? Porque si hay otros que pueden hacer mejor, mucho mejor y más barato y de más calidad lo que uno quiere hacer, pues hombre, en principio no debe meterse en eso, porque en principio lo van a masacrar. ¿Qué otro factor hay que haya identificado yo? Las tasas internacionales de interés, la liquidez internacional. Depende de qué tanta liquidez internacional haya, son las tasas de interés. Se conforman las tasas de interés y la disponibilidad de plata. Por alguna razón a veces hay más plata en el mundo y a veces hay menos plata. Yo creo que es producto o ese tema de una clase de economía el estudiar eso. Aquí lo que nos interesa saber es si en cierto momento hay o no hay suficiente liquidez, y va a haber o no va a haber suficiente liquidez. Las políticas arancelarias, desde el punto de vista de costo, también afectan impresionantemente la posibilidad de un negocio, afectan la posibilidad de exportar, porque si las políticas arancelarias de los otros países no son las de proteger su producción y bajan los impuestos que le cobran a Colombia como exportador, pues yo puedo exportar mucho más. Se me abre la demanda desde el punto de vista económico, porque el precio le resulta al comprador, le resulta más bajo, porque yo simplemente no tengo un costo que es el arancel. Entonces, pues eso hay que mirarlo. Las condiciones del comercio, en el sentido que en el mundo existe un relativo control al comercio, al comercio y la actividad empresarial, fundamentalmente para evitar que los más poderosos aplasten a los más pequeños. Entonces existen unas organizaciones que yo les recomiendo que entren a internet y las mire. Eso es parte de lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Hombre, abramos la mente, no solamente miremos, como les dije la vez pasada, la empresa sí, sino miremos en qué contexto está. Hay una cosa a la que Colombia está tratando de entrar ahorita, que se llama la OCDE, creo que lo puse mal, es la Organización Mundial de Países en Desarrollo, que se supone que es una especie de club de los mejores países, en las mejores prácticas de comercio, y entonces si yo quiero entrar a eso, y eso es lo que ha pasado con Colombia, me obligan a hacer ciertas cosas. En parte la reforma tributaria fue obligada por eso. Hay otra cosa que se llama la OMC, que OMC quiere decir Organización Mundial del Comercio. Esa es una organización que en alguna forma es constituida por todos los países que comercian y se han puesto de acuerdo como para que a través de esa organización se establezcan unas normas
que afectan o no afectan el comercio, que si yo voy contra ellas, pues simplemente todo el mundo se me va a venir encima y no voy a poder comerciar y no voy a poder vender esos productos y esa empresa no va a ser exitosa. Entonces, pues eso hay que mirarlo en la parte internacional. No estamos mirando la parte política, porque la parte internacional es mucho, depende, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de la orientación política que tiene Trump en este momento. Que quiera o no, Estados Unidos es y seguirá siendo el líder económico por mucho tiempo por encima de la China. Hay unos factores que son también de tipo económico, que son nacionales. Entonces, pues, ¿cuáles son esos factores nacionales que permiten que haya o no haya y que se hagan o no se hagan más negocios? Es la disponibilidad de fondos del Estado. El Estado es como si fuera una casa, como si fuera una empresa. El Estado tiene ingresos. En la guía puedes mirarlo con bastante más detalle. ¿De qué dependen los ingresos? Los ingresos pues dependen fundamentalmente de los impuestos, dependen de otras cosas como las regalías, son sus ingresos, y el Estado tiene gastos. ¿En qué gasta el Estado? Tiene que pagar los gastos de funcionamiento, la policía, la salud, tiene que pagar ciertos déficits como el déficit pensional, tiene que pagar los intereses de las deudas que ha tomado. Entonces, ingresos menos egresos, le queda una plática disponible, y esa plática disponible es la que puede direccionar hacia ciertos programas de tipo social o ciertos programas económicos que afectan a los negocios porque generan o no generan demanda. Entonces, ustedes miren el caso, por ejemplo, de Familias en Acción. Es un programa que está pagado con fondos del gobierno, con fondos del Estado, porque le quedaron disponibles para eso, o los programó, en que le da una plática mensual a muchas familias, una cantidad chiquita cada una, pero importante en total. ¿Y qué es eso? Es más ingreso para esas familias y es más posibilidad de consumir productos. Y ahí en ese consumo de productos es donde está la posibilidad. Igual pasa con la disponibilidad de direccionamiento de crédito. O bien porque lo consiga a su turno con créditos que recibe el Estado, o bien porque le quede de sus propios fondos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado muchas veces? El Estado establece fondos especiales dedicados para créditos, o para sectores específicos, o para propósitos específicos. Entonces, hay unos propósitos específicos en el sentido de promover un cierto sector que el gobierno considera que es importante. Y entonces se establecen líneas de crédito, que se llaman, para que los bancos comerciales presten plata de esa plata que a su turno el Estado ha prestado. ¿Qué tiene que hacer uno como empresario? Estar pendiente, hacerle seguimiento a qué es lo que pasa con eso. Igual pasa con las tasas de interés. Las tasas de interés, así como hay tasas de interés internacional, hay tasas de interés colombiano. La tasa de interés es la tasa fundamentalmente a la que le prestan los bancos a uno, o la que le cobran las personas, bancos o cualquiera que le presta plata. Y esa tasa de interés tiene una altísima relación con la rentabilidad de las empresas. Acuérdense ustedes que hablamos en las primeras clases de la rentabilidad. Si la rentabilidad de mi empresa, de mi patrimonio o de mis activos es mucho menor que la tasa de interés, pues no tiene mucho sentido meterse a hacer negocio, porque es que yo no voy a ganar suficiente interés para pagar un interés que me están cobrando, que es muy costoso. Las tasas de interés hoy en Colombia, mírenlo ustedes, están en alrededor del 20% efectivo anual, digamos. 18% para créditos comerciales, para créditos que van dirigidos a empresas. Alcanzaron a estar hace unos años en el 40-45%. Bueno, entonces dependiendo de eso es que uno dice, oiga, esas tasas de interés están tan sumamente altas que yo no le voy a poder sacar plata al negocio, no hago el negocio. O las tasas están tan supremamente bajitas que le voy a poder sacar plata al negocio y hago el negocio. Y ahí existe la tasa interbancaria, que seguramente ustedes habrán visto en el periódico, la tasa que determina el Banco de la República, que se reúne su junta directiva cada tanto tiempo, dicen la tasa subió o la tasa bajó, porque es que esa tasa interbancaria, que es la tasa a la que el Banco de la República le presta a los bancos comerciales,
o que un banco comercial le cobra a otro por prestarla, esa tasa tiene una enorme influencia en la tasa de interés que a su turno el banco le cobra a usted como usuario. Porque si a él se le sube la tasa de interés, pues es un negocio como cualquiera, le tiene que subir la tasa de interés a usted. Entonces depende del movimiento, a veces sube, a veces baja y sobre todo, repito, tiene tendencias. Lo importante no es mirar cómo están hoy las cosas, sino cómo se prevé. Cómo se prevé que va a ser el precio internacional del petróleo, cómo se prevé que va a ser la tasa de cambio futura, cómo se prevé que van a ser las tasas de interés. Ese es un aspecto importante. Hay otros hechos económicos que afectan a la parte nacional, que es la tasa impositiva. Es cuánto le cobro, yo como gobierno, cuánto le cobro a las empresas por las utilidades que hace. Y entonces, miren ustedes que ahorita se estuvo definiendo que las tasas creo que estaban en el 35% y bajaron al 25%. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una especie de costo para el empresario. No es costo en el sentido contable, pero es reducción de la plata que yo le puedo entregar a mis accionistas. Entonces, si la tasa impositiva es el 30 o el 35 o el 40%, esa es plata que le van a quitar a mis utilidades, que yo tengo que pagarle al Estado. Entonces yo puedo decir, oiga, en esas condiciones yo no le jalo a hacer negocio, que es lo que mucha gente ha dicho. ¿Por qué bajó el gobierno las tasas de interés, las tasas de impositivas? Para que la gente tuviera más ánimo para poder hacer inversiones. Y en eso de las tasas impositivas existe también sectores a los que el gobierno les da preferencia. Por ejemplo, el sector hotelero, para ponerle un ejemplo a ustedes. Al sector hotelero lo eximieron de pagar el impuesto de renta por unos años. ¿Con qué propósito? Con el propósito de promover el sector hotelero, porque el gobierno está queriendo promover el sector turístico. Entonces, en el sector hotelero y en el sector turístico hay unas oportunidades de negocios impresionantes. Y miren, obviamente esto es para grandes inversionistas, la cantidad logarítmica, exponencial, profesora, en que ha crecido la construcción de hoteles en Colombia. Yo, que ya soy viejito, creo que en Medellín hace 40 años había 3 o 4 hoteles, ¿sí? Hoy día no sé, hay 50, 60, ¿y cuántos hay en Bogotá? 200, 300, ¿por qué? Fundamentalmente porque el gobierno le redujo la tasa impositiva. Pero para mí como negociante, ¿qué quiere decir eso? A mí no me importa la parte política, la parte tributaria. Me importa es que si hay más hoteles, ¿sí? Hay más demanda de cobijas, hay más demanda de escritorios, hay más demanda de textiles, hay más demanda de comida. Eso es lo que me interesa a mí como negociante, porque eso tiene unas demandas derivadas importantísimas. El caso de las zonas francas, para hablarlo rápidamente, es importante. Entren ustedes por favor a internet y busquen con detalle qué son las zonas francas y cómo funcionan. Pero yo les resumo, son unas ciertas zonas donde si usted pone su empresa allá, con ciertos propósitos, con ciertos compromisos de generar una cantidad de empleo y de producir una cantidad de cosas, el gobierno le dice, oiga, yo ya no le voy a cobrar a usted el 30% de impuesto de renta, sino le cobro solamente el 15%, por decirle algo, la mitad. Y además no le voy a cobrar el IVA de lo que importe para producir y de lo que venda si produce al exterior. O sea, le da una cantidad de gabelas con el propósito de reactivar la economía, con el propósito de generar oportunidades de trabajo. Terminemos eso para mirar si hay algún comentario, ¿no? ¿Nadie? No, mi profe, todavía no. Están muy... El costo de los insumos. Si hay algo por lo que se estén quejando los empresarios ahorita, es por el costo de la energía, que dicen que en Colombia es altísimo, por el costo de la mano de obra, que es producto de una decisión política, porque dicen que es altísimo, yo no entro a juzgar si es o no alto, por el costo del transporte, y lo que se dice, y en todas partes se publica, es que vale mucho más llevar un container de Bogotá a Cartagena, que de Cartagena a un país de origen en Europa. Bueno, entonces eso es una talanquera, eso es un hecho económico con el que no se puede luchar, que está afectando la posibilidad de hacer buenos negocios.
Ese transporte tiene que ver, por ejemplo, con la disponibilidad de infraestructura. No había carreteras suficientes en Colombia para sacar los productos. Está habiendo. No califico si el gobierno es bueno o es malo, lo que califico es que se están construyendo carreteras. Se están construyendo carreteras que está permitiendo que bajen los costos de transporte y que está generando una cantidad de posibilidades de movilización de productos dentro del mismo país y una cantidad de productos o empresas que son demanda derivada del transporte, empezando por los restaurantes a la orilla de las buenas carreteras y cosas de ese estilo. Entonces, esos son factores económicos nacionales importantes. ¿Cómo los descubro yo? Y es un consejo que les doy, preguntándome contra qué es que se queja la gente. Aquello contra lo que se queje la gente es lo que yo tengo que mirar. La gente no, porque la gente se queja de muchas cosas. ¿De qué se quejan las personas que tienen capacidad de montar empresas y que tienen el deseo de montar empresas y que tienen el ímpetu para montar empresas? No de qué se queja todo el mundo, porque si un tipo es muy rico, pero no tiene ánimo empresarial y de montar empresas, seguramente se va a quejar de todo como se quejan en las redes sociales aquí la gente. Pero si ustedes miran de qué se queja la gente, ahí encuentran una cantidad de factores que afectan los negocios. ¿Para qué? Para ver cómo los enfrentan y cómo los manejan y si vale la pena que se metan o no se metan. Hay unos factores económicos que son puramente locales, porque afectan solamente a la zona. Ya no afectan a todos los negocios en general al país, sino solamente a la zona. ¿Cuál es uno de esos factores? La vocación de la zona. ¿Qué es la vocación? ¿Qué entiende usted por vocación, profe? A ver si yo estoy equivocado o no. La vocación de una zona. A lo que se dedica la zona, si es, no sé, cultivan papa, cultivan cebolla. Exacto, esa es la idea. O sea, hay zonas mineras, que todo el mundo dice, esa es una zona minera, esa es una zona ganadera. ¿Por qué es ganadera? Pues por los pastos. Entonces usted tiene que mirar cuál es la vocación, en qué se especializa su zona para poder saber qué productos y qué empresas pone. Si usted va a poner un producto que no es ganadero y va, no sé, a cultivar papa en un producto cuyo suelo es para ganado, pues muerto. O sea, miren cuál es la especialización y cuál es la vocación de la zona. Miren cuáles son las características físicas desde el punto de vista de si es terreno quebrado o no es terreno quebrado. ¿Y dónde está? Si está a la orilla de un río, como estuvieron hace unos años y se supone que va a volver a funcionar bien el Magdalena. Si está a la orilla de carreteras, si está demasiado alejada de los puertos. Se supone que las ciudades que tienen más posibilidades de desarrollo y donde hay más posibilidades de negocio es en las ciudades costeras, porque están al lado de los puertos. Miren cuál es la propensión al consumo de esa localidad, de la localidad donde están ustedes o de las localidades a donde ustedes quieren mandar su producto. Porque es que hay diferencias entre las zonas, hay diferencias entre cómo nos comportamos los bogotanos con los costeños, con los pastuzos, con los de todos. Hay unos que les gusta ahorrar y no les gusta gastar. Hay otros que no les gusta ahorrar y les gusta gastar. Pues dependiendo de eso hay más o menos oportunidades. Y miren cuál es el tamaño de la demanda, que era lo que veíamos, porque es que si el producto es muy bueno y la gente lo compra y todo lo que usted quiera, pero son 4 o 5 gatos los que compran, pues eso no es negocio. Vimos que para que fuera negocio había que haber una cantidad de gente suficiente para comprarle, para que los ingresos suyos fueran suficientes para cubrir todos los costos. Miren cuál es la disponibilidad de infraestructura de la zona y cuál es la estructura de producción de la zona. Por ejemplo, hay zonas cafeteras, que conozco yo, les pongo el ejemplo, donde hay mucha gente que tiene café, que siembra café, pero no tiene cómo procesarlo. Y resulta que hay un tipo que se le ocurrió la idea y monta una despulpadora y una procesadora de café. Y simplemente ese señor, esa es la estructura de producción de esa zona, le procesa y le despulpa el café a los de 10 o 15 o 20 fincas cercanas. Entonces es una oportunidad de mercado que hay. Miren si hay capacidad de copio o no en la región. A veces no hay. Entonces usted saca los productos y dice, oiga, los saco, pero ¿qué hago con ellos? Se me pierden. Pues bueno, esa es una oportunidad para que alguien establezca un centro de acopio y procesamiento, para que un tercero de la ciudad, por ejemplo, que va a comprar, llegue y la encuentre toda junta, y alguien la pueda recoger y alguien la pueda agregar.
Entonces, nuevamente yo quiero hacer énfasis en que todo esto lo estamos estudiando y lo estamos mirando en función de cuáles son las posibilidades de negocio que nos van a dar. No de si macroeconómicamente y políticamente eso está bien, eso es apropiado o no es apropiado, sino otra vez, somos empresarios, estamos estudiando un curso de administración o gerencia, como les expliqué la vez pasada, pensando en que el gerente es el que se preocupa por esto, mucho menos por la parte operativa, que para eso están sus técnicos o sus segundos. Lo que pasa es que a veces en las empresas chiquitas, pues el gerente tiene que ser hasta mensajero, entonces pues eso es complicado, pero tiene que tener los chips distintos. Ahorita estoy trabajando como gerente, o estoy trabajando como director de producción, o estoy haciendo procesos administrativos. No puede mentalmente mezclar todo porque se vuelve loco. Este era uno de los consejos que les daba, porque ya estamos terminando, es simplemente hagan ustedes el ejercicio de tratar de analizar en su área, en su región, entre sus compañeros o entre las personas que pueden montar empresas y que manejan empresas, ¿de qué se quejan? Porque ahí en de qué se quejan están las oportunidades de hacer negocios y de satisfacer demandas. ¿Qué impide que yo invierta en unas empresas? No solamente de qué me quejo, sino adicionalmente de qué impide que yo monte o no monte una empresa, porque ahí puede haber oportunidades. Y háganle un seguimiento estricto a esos factores, a cómo se desarrollan, y actúen en consecuencia. ¿Qué es actuar en consecuencia? Determinar estrategias, y ya vimos en detalle, son estrategias de producto, estrategias de precio, estrategias financieras, estrategias de crédito, estrategias de distribución. O sea, no es estrategias así global, no, son cosas concretas, específicas para ver cómo es la cosa. Quiero mostrarles esto simplemente. Es un aviso que está saliendo en la prensa de un congreso que va a haber en Cartagena, no me acuerdo si es la semana entrante o algo así, un congreso sobre financiación y comercialización del sector agropecuario. Hay una página, entren y estén pendientes de eso, porque es que ahí, en ese tipo de eventos y en ese tipo de publicaciones, es donde encuentran la información que les va a servir para saber qué va a pasar, qué está pasando en el medio y qué los va a afectar o qué no los va a afectar a ustedes. Y entonces puse ahí, simplemente para que ustedes lo miraran, una cantidad de gremios, por ejemplo, en los que ustedes pueden, todos tienen página web. Entren a la página web y miren, está SICAM, que les preguntaba la vez pasada, está ASOHUEVO, está la SAC para los del sector agropecuario, Sociedad de Agricultores de Colombia, está FEDEPAPA, está Federacafé o FEDECAFé, que es un ejemplo a nivel mundial de cómo se federan o se federalizan pequeños, muy pequeños productores. Claro que hay grandes, pero la mayoría son pequeños. Está ProColombia, que es una página que muestra todas las oportunidades que el gobierno ha estudiado que hay para empresas pequeñas. Está COPI, porque no todo es la ANDI, empresas grandes. ACOPI es la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Está Coleche, está Fedepanela, está Fedearroz, está el ICA. O sea, lo que tenemos son fuentes de información, afortunadamente, en este país. Úsenla. Y ese era el propósito, para volver a la primera diapositiva, ese era el propósito del trabajo que les pedí hacer. Era para su propio negocio, analicen ustedes qué es lo que los afecta y cómo se comporta la demanda y cómo se comporta la competencia, a ver si el negocio que están pensando es bueno o malo, y a ver qué características y en qué forma lo hacen para tratar de sobresalir y tener éxito. ¿Hubo algún comentario? No, mi profe. ¿Y suyo? No, muy interesante. Me quedé pensando en la inflación. ¿No hace parte de los factores que viene cuando mencionaba? Definitivamente no lo puse ahí, hay que ponerlo, porque cuando hay bastante inflación, pues simplemente los precios suben y la gente pierde capacidad de consumo y consume menos. Y si la gente consume menos, pues menos negocio para ustedes y menos venta para ustedes. Entonces es bien importante seguir la inflación. En la guía les voy a poner algo sobre ese tema, ya que usted... Bueno, eso era lo que quería comentarles. Por favor, pregunten en el foro de la semana, en el foro de Teleclase, por mail,
como quieran, pregunten, porque es que son ustedes los que están aprendiendo. Yo ya me sé eso, ya lo practiqué desde hace rato, ya no necesito aprenderlo, por eso lo estoy enseñando. Entonces ustedes que lo están aprendiendo, que están viendo cómo se maneja, si les interesa, jálenle, pregunten e investiguen. Muchas gracias.